En este momento damos paso a la mesa intitulada La construcción del Estado pluricultural, que estará integrada por la maestra Rosa Merlín Rodríguez, por el doctor José Ramón Narváez Hernández y por el maestro Adrián Hernández Lucas, de quienes se leerá su síntesis curricular. Maestra Rosa Merlín Rodríguez, académica adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Secretaria técnica de la División del Sistema de Universidad Abierta y a Distancia de la misma facultad. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho. Asimismo, es maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado por la Facultad de Derecho, todas estas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursa actualmente el doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza en la Universidad de Salamanca, España, y en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Doctor José Ramón Narváez Hernández. Es doctor en Derecho por la Universidad de Florencia, obteniendo también el doctor honoris causa por la Universidad Andina Néstor Cáceres. Fundador e investigador del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Profesor visitante en universidades de España, Italia, Colombia, Brasil y Perú. Asimismo, es autor de los libros La cultura jurídica, Ideas e imágenes, El cine como manifestación cultural del derecho, Otro modo de argumentar los derechos humanos, El derecho a la paz como condición para el ejercicio del derecho electoral y Los jueces en el cine, entre otros. Actualmente es jefe de la Unidad de Investigación de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y director académico de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho. Maestro Adrián Hernández Lucas. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, misma casa de estudios donde es maestro en Derecho por esta misma. Acreedor de la Medalla al Mérito Docente otorgada en 2021 por el Congreso de la Ciudad de México. Profesor del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, impartiendo las asignaturas de Teoría del Estado, Ciencia Política y Derecho Electoral. Es miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional y actualmente alumno del programa de doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recibimos con un fuerte aplauso a los integrantes de esta mesa. Asimismo, recibimos con un fuerte aplauso al magistrado Arturo Márquez González, quien fungirá como moderador de esta mesa. Cedemos el uso de la palabra al magistrado Arturo Márquez González. Muy buenos días para todos y para todas. Quiero iniciar, en primer lugar, dando la bienvenida y agradeciéndoles la presencia a los expositores de esta mesa número 1 del Congreso Nacional de Interculturalismo Jurídico. Desde luego, sean ustedes bienvenidos, maestra Rosa Merlín Rodríguez, doctor José Ramón Narváez Hernández y maestro Adrián Hernández Lucas. También saludo con mucho gusto y respeto a las autoridades que nos acompañan el día de hoy, al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, a nuestros hermanos y hermanos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexiquenses. Sean ustedes bienvenidos a esta Casa del Poder Judicial del Estado de México. Saludo con respeto a el público que nos acompaña, compañeros jurisdiccionales, y también saludo a las personas que nos hacen el favor de acompañarnos a través de las redes sociales que sintonizan este evento. Quiero iniciar también señalando que hablar de interculturalismo jurídico es hoy muy importante. Hemos escuchado que el Poder Judicial del Estado de México ha impulsado una ley orgánica del Poder Judicial precisamente para crear una sala de asuntos indígenas que privilegie la tutela de los derechos de las poblaciones, de las personas que pertenecen a esos grupos de población. Y desde luego
este evento se diseñó precisamente para escuchar diferentes voces que enriquezcan nuestros puntos de vista, que amplíen nuestro panorama respecto de experiencias suscitadas en otros ámbitos. Para ello, en esta mesa escucharemos cuáles son los desafíos que enfrenta hoy el Estado pluricultural. También escucharemos la forma en que se han interpretado y se han argumentado estos derechos desde la justicia electoral. Y también recibiremos una experiencia de cómo se han elegido autoridades municipales a través de usos y costumbres en el estado de Oaxaca. Así que sin más preámbulos, quiero cederle el uso de la palabra a la maestra Rosa Merlín Rodríguez para que exponga el tema que lleva por título El Estado-Nación frente al Estado pluricultural, los desafíos jurídicos para México. Adelante, maestra. Muchas gracias, buenos días a todas y todos. El punto de partida es que el 5% de la población mundial son personas indígenas. En el caso de México, el 15% representan a estas poblaciones indígenas. Pero de este primer dato que destaqué, del porcentaje del 5%, cabe destacar que el 15% de estas poblaciones viven en condiciones de pobreza y son las más vulnerables y desfavorecidas. En este sentido, aunque en nuestro país tenemos este 15% de personas indígenas y que México ha suscrito diversas convenciones, declaraciones y por supuesto también la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y constitucionalmente somos una nación pluricultural, la población indígena en el país sigue enfrentando múltiples desafíos. Me parece que el primer gran desafío es que tenemos que transitar de un estado de derecho monocultural a un estado de derecho pluricultural. La primera parada que yo hago es remitirme a esta crítica del concepto de Estado-Nación y para ello el concepto de nación es fundamental, es un elemento que acompaña al Estado y que nos dice Dietz se convierte en un proyecto homogeneizador y Ortega y Gasset nos dicen que el Estado se convierte en una comunidad de propósitos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado como una organización política se desarrolla en un proceso por el cual nos unimos con otros para satisfacer proyectos, porque de manera individual sería imposible que los realizáramos y carecería de sentido. De acuerdo a Smith, la nación es una representación del lazo cultural y político al unir en la única comunidad política. De esta forma, la nación es fundamental y es lo que le va a dar unidad cultural, territorial y jurídica al Estado. En este sentido, este constructo de Estado-Nación requiere de la homogeneización en todos sus componentes, donde la diferencia no se concibe, donde es necesario un modelo cultural único, una lengua y un proyecto social. Nos dice Turner que el concepto de nación también va acompañado de ciudadanía y obviamente esto se gesta en el siglo XVIII con la Revolución Francesa y que está acompañado para concebir al individuo como un sujeto de derechos y de obligaciones. En este estado monocultural entendemos al individuo como este sujeto en lo individual. Sin embargo, en un estado pluricultural, el individuo no se concibe de esta forma, es decir, requerimos de la colectividad y de derechos colectivos. De esta forma es que el Estado-Nación se ha ido convirtiendo o se convirtió como un eje que ha ido penetrando la actividad de todos los ciudadanos
y desde el modelo clásico, el Estado-nación europeo, pues presupone esta imagen hegemónica donde las sociedades se conciben como una, donde la diversidad cultural va a desafiar a la soberanía, va a desafiar la legitimidad y también desafía su propia existencia. En este sentido, la construcción de la unidad nacional supone que se asimilen las personas y niega la pluralidad cultural. De tal forma que me remito a Orlando Aragón y nos dice que este Estado-nación tiene una lógica de la racionalidad moderna occidental que ha creado una serie de dualidades: lo civilizado, lo bárbaro, la alta cultura, la baja cultura, lo moderno, lo tradicional, lo indígena, lo mestizo, el derecho estatal, usos y costumbres, y que lleva una extrapolación y que también tiene un doble efecto, el de excluir y el de legitimar a un Estado totalmente monocultural. Sousa, Aragón y Araujo nos dice que este proyecto de Estado moderno occidental pues es esto: individualista, liberal, donde coexisten dinámicas capitalistas, sexistas y coloniales. Justo tenemos que repensar en cómo se ha ido construyendo este Estado-nación, y en términos de los feminismos se ha dejado fuera los feminismos indígenas, negros y también de afrodescendencia. En este sentido, el proyecto de Estado-nación articula un proyecto constitucional hegemónico, donde recordemos que el constitucionalismo surge para establecer límites al poder, para dar forma al Estado, para generar una idea de unidad, de uniformidad y de homogeneidad. Es decir, un solo Estado en un solo territorio, una nación y un solo derecho. En este sentido, la nación, hemos aprendido todas y todos, que es este conjunto de individuos que pertenecen a un mismo espacio geopolítico y que comparten una cultura. Y es así que la homogeneidad de los estados pues es construida artificialmente y el derecho es administrado por el Estado. Tenemos, por tanto, un Estado-nación moderno que surge de este paradigma de la Revolución Francesa y norteamericana, donde este concepto de Estado-nación ha ignorado que dentro de la configuración geográfica hay una diversidad demográfica cultural, es decir, si es un solo Estado, pero hay diversidad. ¿Y cuáles son las implicaciones? Me parece que desde la geografía jurídica podemos repensar y llevar a un derecho performativo, donde el Estado-nación no es solo esta unidad territorial de aplicación de leyes, donde el monismo jurídico es determinante. Hemos aprendido que un territorio, un derecho, de tal forma que una nación, en estos términos, pues requiere un Estado compuesto por un solo pueblo, una sola cultura, un solo lenguaje, una sola religión y un pueblo culturalmente homogéneo. Este Estado moderno además exige este principio de soberanía popular, donde sabemos que el pueblo es el soberano y como es el soberano, pues es un pueblo culturalmente homogéneo. En este sentido nos dice Jorge Chaires que la unión de los pueblos o de las naciones que conforman un Estado-nación, pues apostaba para hacer esta unidad, pero recordemos que esta unidad surge para poder coexistir y para poder enfrentar las amenazas externas. Sin embargo, también la diversidad, la otredad, se ha visto como una amenaza. De tal forma que nos dice Habermas que el Estado-nación creó la base para la homogeneidad cultural y étnica, sobre la cual desde finales del siglo XVIII se puso en marcha esta democratización del Estado
a costa de la represión y exclusión de las minorías nacionales. Por tanto, en muchos países el Estado-nación ha dejado de ser monolítico para reconocerse como un Estado plurinacional o pluricultural, pero me parece que el gran reto de México justo es ese. Por tanto, creo que el segundo desafío tendría que ser también pasar de un constitucionalismo hegemónico a un constitucionalismo transformador y pluralista. Es decir, en América Latina ya encontramos nuevos constitucionalismos donde se han incorporado una serie de derechos, de bienes comunes y culturales, pero en México me parece que tenemos aún muchos retos pendientes. Es importante que se cuestione este monopolio de la producción jurídica por el Estado para poder ir admitiendo que hay grados de pluralismo legal, ¿no? Que me parece que aunque tenemos reconocido en el artículo 2, aún falta reconocer a los pueblos y comunidades indígenas, tener su propio derecho, sus autoridades, su forma de justicia. Constitucionalmente, por supuesto que está, pero llevarlo a la práctica requiere e implica una serie de mecanismos que es muy difícil materializar. En este sentido, no basta solo reconocer este pluralismo jurídico que expresa la existencia de diversos órdenes jurídicos. En las constituciones como la de Bolivia, la de Ecuador, pues sí representan esta nueva variable del constitucionalismo latinoamericano, donde han incorporado derechos novedosos como el buen vivir, ¿no? Que me parece fundamental, o el de la Pachamama, o se han incorporado también en México y en estos países cuotas parlamentarias indígenas, y el derecho jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha jugado un papel relevante. De tal forma que me parece que este tercer desafío implica que se invite a los demás estados latinoamericanos, especialmente a México, a revisar estos ordenamientos constitucionales para adecuarlos a las realidades sociales de las poblaciones indígenas, para que el reconocimiento no sea solo constitucional o a través de las leyes, sino que se pueda materializar. El tercer desafío pues es justo este, cómo materializamos, porque en el artículo 2, me voy a permitir leerlo, reconoce esta composición pluricultural, pero también la limita. ¿Por qué? Porque establece que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, así como en sus pueblos y comunidades afroamericanas, pero, aquí viene el pero, en una nación única e indivisible. Entonces yo preguntaría si no es un tanto contradictorio. Creo que no se excluye, pero a la vez hay ese temor de lo que comentábamos, de esta autonomía o esta libre autodeterminación puede implicar o ir contra esta única nación e indivisible. De tal manera que nos dice Orlando Aragón que si bien este artículo 2 concibe los derechos indígenas como subsistemas jurídicos, no se les toma en cuenta cuando se oponen al derecho estatal, de tal forma que hay que revisar y reflexionar en cómo conciliar este derecho estatal con el derecho indígena. El derecho indígena se caracteriza porque tiene características comunes, como la naturaleza oral, su orientación cosmológica y su carácter colectivista, de tal forma que no encaja en este derecho estatal, individualista y liberal, occidental y hegemónico. La pluriculturalidad del Estado mexicano, de acuerdo a la Constitución, pues sí tendríamos que repensar con este
15% que lo representa, y aunque solo el 6.5% habla una lengua distinta, tenemos también que la población afrodescendiente es un 2% de la población. En este sentido, me parece que requerimos de una nueva relación entre los pueblos indígenas, la sociedad, el Estado y el derecho, que requiere forzosamente una política que lleve una profunda reforma de Estado. Tenemos que dejar de mirar a los pueblos y comunidades indígenas como meros receptores pasivos de políticas públicas. Ellos son sujetos de decisión y también deben participar en esta interculturalidad. Me parece que la Constitución mexicana, aunque reconoce esta pluriculturalidad, no lo ha incorporado de forma radical y no se ha llegado a este diálogo de la interculturalidad. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a la maestra Rosa Merlín Rodríguez con su exposición, donde ha hecho una revisión del interculturalismo jurídico, revisión del artículo 2 de la Constitución, las experiencias que hay en otros estados latinoamericanos y también la exposición de algunos filósofos contemporáneos. Para avanzar en el programa de esta mesa, cedería el uso de la palabra al doctor José Ramón Narváez Hernández, quien va a disertar el tema relativo a la argumentación intercultural en la justicia electoral. Tiene el uso de la palabra, doctor. Gracias, magistrado. Pues muy complacido, muy contento de estar aquí en este día, en este recinto, en este espacio. Agradecer al doctor Ricardo Sodi, la organización y el impulso de todas estas actividades, a mi querido amigo el doctor Juan Carlos Abreu, que ha sido impulsor de estas sinergias que se están estableciendo con los pueblos originarios, inmigrantes, ahora hay que agregar, y afromexiquenses, y que me da mucho gusto poder contribuir, colaborar con esto que es el interculturalismo jurídico, que está bueno, yo digo, estamos muy atrasados, ¿no? O sea, muy rezagados, pero qué bueno que ya al menos hay una segunda entidad federativa después de Oaxaca que está impulsando esta justicia intercultural. Y yo lo que vengo a un poco ofrecer es la experiencia propia en la construcción de este concepto de justicia intercultural, de argumentación intercultural, a partir de la experiencia del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, y como tengo siempre, no sé si es la virtud o el vicio de escuchar a quien me precedió y de ahí engancharme, pues me voy a ir por ahí, ¿no? Yo diría, o sea, acepto absolutamente lo que dijo mi querida amiga Rosy, pero creo que todavía hay una postura vertical, jerárquica, estratificada. O sea, es un sesgo cognitivo que tenemos nosotros, ¿no? Que siempre partimos de la idea del Estado, de la idea de Constitución, y entonces yo lo planteo al revés, ¿no? O sea, decir, ¿qué decir ustedes, no? Yo así entiendo la argumentación intercultural, o sea, como un diálogo absolutamente horizontal. Entonces no es cómo los incorporamos o qué dice el artículo segundo, no, qué es lo que está diciendo cada pueblo originario en el Estado de México, cómo entiende su justicia, cuáles deberían de ser, pues eso, los recursos. Y esto es lo interesante, ¿qué están argumentando? Pero si la argumentación lo vemos como un dispositivo, como un instrumento occidental, es decir, como esa racionalidad a la que se refirió Rosy, pues entonces nunca vamos a poder realmente tener un diálogo. Entonces, para mí la argumentación intercultural es la manera, las ideas, la comunicación que los pueblos originarios tienen sobre sus distintas disposiciones, instituciones. Entonces, el camino ahora es
lo que dijo el doctor Ricardo Sodi, acercarse allá, escuchar y entonces empezar a construir, como justo se planteó a los inicios con la consulta, ¿no? Entonces, la argumentación intercultural tiene que ser una consulta permanente. Una consulta permanente. Está bien que se diga así, y claro, aquí nosotros, me refiero a los occidentales, somos los primeros beneficiados, porque nos vamos a enriquecer de esa perspectiva, que es como le estamos llamando, ¿no? O sea, es decir, ese enfoque, esa mirada, que como Rosy ya lo dijo, pues viene de una cosmovisión distinta, de una cosmovisión que entiende lo social, a partir de la relación intrínseca con la naturaleza, con el medio ambiente, con la comunidad. Yo no sé si el Estado occidental alguna vez ha sido comunidad. Yo creo que no. Entonces, incluso me está costando cada vez más trabajo iniciar cualquier diálogo desde la idea de lo estatal. Yo entiendo que esto es complicado y disruptivo porque, claro, los fantasmas del anarquismo y de no sé qué otras cosas, ¿no? La inseguridad jurídica, pero es que no hay otra manera. O sea, son categorías que no corresponden con esas otras realidades, que son plurales, que son diversas, que son distintas, que son reicéntricas, porque hay que entender esa ligazón con la tierra, ¿no? Con la naturaleza. Y antes que cualquier otra cosa, con la comunidad, ¿no? Que la comunidad además no es solo la suma de los miembros, son los antepasados, son las tradiciones, son cuestiones que incluso no llegamos a comprender demasiado, porque podríamos casi hasta decirlas sobrenaturales, ¿no? Eso es lo que quizás está costando más trabajo, porque realmente tendríamos que transformar nuestro espíritu. Entonces, ¿cómo planteas una argumentación jurídica desde ese aspecto, ¿no? No desde la racionalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí mi primer planteamiento, digamos, para tratar de justo entablar un diálogo que fuera crítico y realmente constructivo. Yo siento, claro, van a decir lleva agua a su molino, que el Tribunal Electoral medio lo ha entendido, lo ha intuido, quizá no así plenamente por el sesgo cognitivo que tenemos, pero creo que sí de alguna forma hay algunos conceptos que seguramente podrá incorporar la justicia constitucional indígena del Estado de México. Ya le pusimos un título, ¿no? La justicia intercultural del Estado de México podría empezar a incorporar estos conceptos, ¿no? El Tribunal Electoral, yo digo que empujado por la necesidad, no de motu propio, no. Antes que la Suprema Corte se vio obligado a reconocer estos sistemas normativos, así le llaman, ¿no? Que también hay que empezar a ver si está bien el nombre, y hay por ahí unas tesis que están trabajando sobre otros conceptos como ordenamiento, ya lo hemos estado discutiendo, ¿no? O orden o organización social, no sé, porque sistema sigue siendo un concepto occidental, pero bueno, sistema normativo propio, no me gusta interno, porque interno parece apartheid, ¿no? Enclaustra. Entonces tiene que ser un sistema normativo propio. Y también el concepto de indígena lo estamos discutiendo, ¿no? Porque aglutina, pero también no reconoce las peculiaridades y la distinción de cada uno de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Entonces, bueno, partir primero de ese tema, ¿no? O sea, decir, absoluta horizontalidad y que hay una manera de organizarse socialmente en cada uno de nuestros pueblos. Que esas formas, esas maneras a veces coinciden, a veces no, y que vamos pues a la búsqueda de las cosas que son comunes, y en las cosas en que no son comunes, pues tratar de construir algún consenso, algún puente, articulaciones, sinergias, son las palabras que tenemos que hacer, ¿no? Yo, claro, le he entrado al tema del constitucionalismo transformador, tengo otra vez problema porque es constitucionalismo, ¿no? Y no sé qué tan transformador es, porque los occidentales somos siempre maravillosos para
cambiar el contenido de estas palabras pues tan potentes como transformar, ¿no? Entonces, bueno, yo digo que más que sí que es una filosofía del vivir o del buen vivir, del convivir, del coexistir. Y ahí van cambiando incluso conceptos que parecían inamovibles, como el de democracia. Hay que empezar a hablar de biocracia, porque la democracia es un concepto antropocéntrico. Es para salvar al humano. ¿Qué pasa con las otras especies? Que nuestros pueblos lo entienden mejor que nosotros. Entonces, a partir de esa biocracia y de esta construcción, de este diálogo, semiósfera si les gusta, ¿no? Ese espacio en el que van transitando todas esas ideas, escuchamos a los pueblos y a las comunidades, nos dicen, así yo me organizo políticamente, así elijo a mis autoridades tienen estos valores, ¿no? Y eventualmente en ese diálogo nosotros decimos, ¿y las mujeres? Mi experiencia es que siempre en los pueblos dicen, sí es cierto, tenemos que empezar a considerar a las mujeres y las personas con discapacidad y así ese es el diálogo, así como nosotros decimos, bueno, sí, ¿dónde están las otras especies de animales que nosotros como citadinos no reconocemos? También dentro de los pueblos pues reconocen esas otras diversidades que a veces no tenían tan presentes. Y en ese diálogo, insisto, se empieza a construir, se empieza a hacer, si quieren ustedes sí, constitución. Constitución coexistencial, porque tenemos que generar espacio de existencia, de vivencia, de experiencia. Y entonces esa construcción ya es argumentación. Es más, argumentación constitucional, ¿no? Es decir, se está construyendo en ese diálogo una forma de entender la norma, el derecho, ¿no? Una forma de coexistir. Y bueno, pues por ahí el tribunal entonces se encuentra que hay pues diversas formas de existencia normativa dentro de las comunidades y les dice, bueno, pues la reconozco. Es más, yo digo que no solo la reconocemos, a veces aprendemos e incorporamos esos conceptos de este lado. Todo este tema de la democracia directa, de la participación política, los presupuestos participativos, todo eso surgió de allá. No lo queremos reconocer por esta soberbia occidental que tenemos, pero muchos de esos conceptos llegaron a ser tan sofisticados en el constitucionalismo actual, pero vinieron de ahí. Interpretación constitucional popular, cómo está interpretando la paz, la verdad, los pueblos y comunidades originarios, mejor que cualquier escuela o facultad de derecho del país. Ahí están esos conceptos, mucho más arraigados, mucho mejor entendidos, con una narrativa más holística, más integral. Nos urge la paz en este país, nos urge la paz, y esa narrativa está en nuestros pueblos y comunidades. Entonces ahí vamos aprendiendo y pues vamos sugiriendo también cosas y entonces descubrimos hay una línea jurisprudencial del Tribunal Electoral que se llama argumentación contextual. Básicamente, ¿qué dice esta línea jurisprudencial? Dice, esto es, de verdad, esto es ¿cómo dice? Debería ser rompedor, así, ¿no? Fuerte, ¿no? El contexto es más importante. El contexto es lo que debe primar. La perspectiva intercultural a la postre tiene que llevar a partir de cuál es el contexto en el que se está desarrollando esa organización social coexistencial, ¿no? Ese sistema normativo. ¿Y qué es el contexto? Bueno, pues quien sabe de antropología sabe lo complicado e interesante y discutido que es ese concepto. O sea, el contexto es la comunidad, pero también es el espacio físico, también es el espacio trascendente. Este es el espacio bueno, ahí sí, ahora sí que les gustan las citas, pues quizá
no sé, Carl Schmitt, ¿no? En algún momento pensaba que, bueno, pues ¿por qué el espacio es tan importante? Pues porque en el espacio están nuestros muertos, ¿no? Entonces, los desplazamientos por eso son tan terribles, las personas que tienen que emigrar por eso sufren tanto, porque se desarraigan de donde están sus antepasados, de donde están sus tradiciones. Entonces, las normas no son una cosa ahí abstracta, general, no, es algo que viene de la tierra, que se puede tocar. O sea, son cosas que hacían los abuelos, las abuelas. Entonces, todo esto, insisto, no es que lo van a encontrar de manera explícita en los criterios del Tribunal Electoral, está entre líneas, pero ahí está, porque cuando dice, señor juez, señora jueza, cuando usted llegue a juzgar con perspectiva intercultural sobre una causa electoral, tenga en cuenta que el contexto es importante. Antes incluso que la norma electoral, ¿no? Y porque incluso la propia Constitución, porque para curarse en salud un poquito, lo dice, ¿no? O sea, ahí lo dice, ese es el contexto. Y entonces esto da oportunidad para lo que en algún momento el Tribunal Electoral presumió con mucho ahínco, insisto, sin reconocer del todo que venía de ahí, el famoso garantismo electoral, ¿no? El Tribunal Electoral, antes que la Corte, interpretó tratados internacionales, claro, dice el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Pero porque estaba siendo empujado por los pueblos originarios, ¿no? Y entonces eso hizo justamente pues empezar a discutir cuáles deberían de ser los parámetros de ese tipo de argumentación, ¿no? Y entonces empezamos a discutir conceptos que hoy pues son del todo conocidos, como la autoadscripción, ¿no? Como el tema de la participación política comunitaria, entonces de la inclusión incluso. Voy a decir algo que quizá todos intuimos, pero que no se ha dicho así, ¿no? Bueno, lo dijo la doctora al inicio en su conferencia, todo el tema de toda la inclusión en general, de todos los grupos vulnerables, fue primero a través de los pueblos originarios. ¿Cómo lo sabemos? La Defensoría Pública Electoral empezó siendo Defensoría Pública Electoral para pueblos indígenas. Ahora el Tribunal Electoral amplió a todas las demás, pero la forma, la argumentación fue esa, fue primero a través del conocimiento de los pueblos originarios. Y ahí se ha ido construyendo, no solo, decía el doctor Sodi, y tenemos que llegar a hacer investigación y tenemos que llegar a hacer publicaciones. Entonces, no solo jurisprudencialmente, sino también doctrinariamente. Si ustedes entran a las diferentes plataformas del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, se darán cuenta de la gran cantidad de textos que hay desde hace 2-3 décadas sobre estos temas. Es el tema. Y de hecho, este año, por primera vez, el Tribunal Electoral impartió un diplomado en justicia intercultural. Igual, o sea, teniendo pues este contacto con los pueblos originarios. Entonces, sí es algo novedoso, como se ha dicho aquí en este espacio, pero también hay ya una tradición que nos precede, que tenemos que empezar a impulsar y a respaldar. Acaba hace poco de dejarnos Pablo González Casanova, y él tiene un libro maravilloso sobre esto, ¿no? Sobre la democracia. Y él justo dice, justo a propósito esto de si hacen o no política los pueblos, ¿no? Originarios, ¿no? ¿Qué es la política y todo este tema? Decía, a veces nos llama la atención que los pueblos originarios no tengan como ese interés. Y él dice enfáticamente, pues ¿cómo lo van a tener
si nunca les hemos preguntado, si nunca nos hemos acercado, si no son cosas que reconozcan como suyas, si no han participado en su construcción? Y eso está a la base de cualquier derecho político, ¿no? O sea, ¿qué es lo primero que dijeron las sufragistas? Pues eso no lo hice yo. Si me lo impones, es eso, imposición, pura imposición. Lo hiciste tú, lo diseñaste tú, y a fuerza, con esa violencia legítima, vienes y me lo impones. La única manera de que realmente la Constitución, cualquier construcción estatal o lo que sea, cualquier política pública, sea realmente legítima, es que todas y todos los involucrados participen en su construcción. Para mí eso es argumentación intercultural. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor José Ramón Narváez Hernández por esta exposición donde se ha tocado la línea jurisprudencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde luego ha impulsado el tema intercultural, ha revisado si se pueden o no flexibilizar las normas jurídicas cuando se aplican a pueblos y comunidades indígenas, pero además la importancia de esta nueva visión de escuchar a los pueblos y comunidades indígenas, que sea un diálogo no solo posible, sino que además es deseable que esto ocurra. Para continuar con el desarrollo de la mesa, voy a conceder el uso de la palabra al maestro Adrián Hernández Lucas, quien va a disertar el tema Democracias disruptivas, elección de autoridades municipales en el municipio de San Juan Atepec, Oaxaca, bajo el modelo de usos y costumbres. Le escuchamos, maestro. Muchas gracias. Si me ayudan con la presentación, les agradecería mucho. Cuando me llegó la convocatoria para este congreso, me ilusionó mucho, primero porque yo la licenciatura la estudié aquí en el Cerro de las Facultades, en la UAM, lo que ahora es UAMX, ¿no? Entonces por ahí veo algunos compañeros de generación, creo que ahí veo a Vega, un compañero por ahí que también andaba del otro lado, que era una generación anterior. Entonces, esta escuela judicial, yo era estudiante de la licenciatura cuando se inauguró este edificio. Entonces nos traían acá, así como ahorita veo a muchos alumnas y alumnos, estudiantes, pues así nos traían a nosotros a conocerlo y a darnos pláticas y conferencias, y era muy bonito. Entonces cuando me llegó la invitación para este congreso, pues fue algo, esa se proyecta acá, pero no se puede proyectar acá perdón, muchas gracias. Entonces eso es lo primero, me da mucho gusto andar por acá. Segundo, ahorita que la doctora Natividad hablaba acerca de la reivindicación que se hace actualmente de todos los temas que tienen que ver con la parte del estudio de los pueblos indígenas, pues casi yo levantaba la mano. Les platico por qué. Esta plática o esta presentación que traigo es en el marco de mi investigación doctoral, ¿no? Es una investigación doctoral la cual está compuesta de dos partes, la parte teórica y la parte práctica o trabajo de campo, etnográfica le llamamos, ¿no? Entonces, yo soy de ascendencia de San Juan Atepec, Oaxaca. Ambos de mis padres, tanto mi papá como mi mamá, nacieron allá, mis abuelos ambos, los cuatro son de allá. Entonces, en algún momento de mi vida yo también hice primero de primaria allá. A mí me tocó esta parte que comentaba también la doctora Natividad, y por eso me gusta lo presencial, porque en lo presencial sí se puede dialogar, a diferencia de lo virtual, que pues cada quien hace su soliloquio y expuso, muchas gracias, y el que sigue, ¿no? Entonces aquí sí se puede generar esa comunicación. A mí me tocó hacer primero de primaria allá, y la política pública de aquellos años, 1990, 89, 91, era que los profesores del municipio no debían dejar a los niños hablar zapoteco, porque pues la idea era traerlos a la modernidad, entonces teníamos que hablar español. Entonces pues yo medio hablaba zapoteco por mis papás, les entendía,
pero pues ya cuando llego a la escuela, pues dije, no, aquí todos hablan español, y pues ahí a mí me tronó con ese lenguaje, pues ahí me sucede como con el inglés, ¿no? Lo entiendo y puedo decir algunas palabras, pero no lo hablo como debería. Entonces, bueno, en ese marco, este trabajo de investigación sí primero es la parte teórica de lo que pues muchos aquí ya comentamos y coincidimos, de la visión que se tiene que dar hacia los pueblos, voltear hacia los pueblos indígenas, desde esta crítica que se hace de por qué el Estado occidental, ¿no? O nosotros utilizamos mucho el término de hegemónico, ¿no? Que pues son los que mandan, los que dijeron cómo se iban a hacer las cosas. Bueno, pues ¿quién les dijo, no? ¿Quién les dio ese derecho? Que por qué ellos llegaron primero? No, al contrario, ¿no? Había pueblos originarios que existían mucho antes de lo que nosotros tenemos como sistema jurídico establecido. Es más, cuando yo voy a la comunidad, pues yo les hablo muy propiamente, académicamente, bueno, es que sus sistemas normativos internos, me dicen, ¿eso qué es? Los sistemas normativos indígenas, los usos y costumbres, eso, ¿no? O sea, al menos para mi municipio, para mi pueblo, siguen siendo usos y costumbres y así los conocen. Entonces, cuando uno llega con el sistema normativo indígena o el término en boga que esté en la academia, pues para ellos es pues en realidad irrelevante, ¿no? Bueno, ok, avanzo. Pues siempre en una presentación uno busca un nombre así como muy rimbombante o llamativo, que diga, ay no, es que como constitucionalismo transformador, ¿no? Que dice, ay sí suena que va a estar buena la plática. Pues yo le puse ahí democracia disruptiva, ¿no? Pero en realidad pues es una etnografía, es la elección de las autoridades de mi pueblo, en San Juan Atepec, Oaxaca, cómo se hace a través de usos y costumbres, ¿no? Una etnografía del sistema electoral indígena del municipio de San Juan Atepec, tenía que tener alguna parte jurídica, pues entonces yo le puse pues abordada desde el pluralismo jurídico, porque en muchas ocasiones también los jurídicos, los abogados tenemos esa cuadratura que, bueno, ¿y dónde está lo jurídico aquí? ¿No? Lo jurídico está en todo, pero bueno, pues tenía que llevar algo jurídico, pues ahí está, ¿no? El reconocimiento de la libre determinación de los pueblos. Para que se den una idea a los que vienen de Oaxaca o son de Oaxaca o somos de Oaxaca, pues no hay problema, ¿no? Pero para los que no, que son la mayoría, para los muchachos, muchachas de allá, imaginémonos que este es Oaxaca, ¿no? El puntito del centro es la capital, y yendo hacia el norte, la sierra norte de Oaxaca, llegaríamos a Veracruz. Entonces en ese inter hay otro puntito que ahí es donde se ubica San Juan Atepec, a unos 45 minutos de San Pablo Guelatao, donde nació Benito Juárez, ¿no? Y si nos seguimos derecho por esa carretera federal, llegamos a Tustepec, que creo que es donde nació Porfirio Díaz, no recuerdo, ese sí me falla. El de Guelatao sí me lo sé por Benito Juárez, no sé si de Tustepec nació Porfirio Díaz, pero por ahí vamos, ¿no? Es una comunidad serrana, está construida o está asentada de arriba abajo, no tiene planicies, no es un valle, está de arriba abajo. Y pues yo me planteo algunas preguntas. Primero, a final de cuentas, yo lo que he encontrado es esta parte de que mucho de las normas que nosotros tenemos, la reforma al artículo 4 constitucional, posteriormente que transformó al artículo 2 constitucional, y cada una de las reformas electorales que han tenido nuestro sistema electoral occidental, pues créanme que durante al menos 100 años, esta es una imagen de los últimos presidentes municipales del municipio, pues no ha tenido mucho impacto respecto de San Juan Atepec, ¿no? Un dato que a lo mejor se les hace interesante: para la elección de las autoridades municipales no participan los partidos políticos, ¿no? Sí hay un modelo de partidos políticos para diputaciones federales, para gobernador de la entidad, pero para el municipio no participa, no hay partidos políticos. Eso fue lo primero que me llamó la atención, porque los partidos políticos nosotros los tenemos metidos en el chip de que si no es a través de los partidos políticos no hay manera de tener democracia o de organizar elecciones. En algún punto pues ya avanzamos con el tema de candidaturas sin partido,
impartido, pues al día de hoy no han tenido mucho éxito en la práctica, ¿no? Pero bueno, pues ahí están honrosos ejemplos como el Bronco, ¿no? A lo mejor, entonces pues ya veremos ahí el nivel que tenemos de candidaturas sin partido. Y esta investigación que les menciono, pues no ahondaré en la parte teórica, coincido en muchos temas o muchos puntos con lo que comentaba la maestra Rosy en su descripción del Estado, esta vinculación que se hace con la nación, la importancia que tiene la cultura para hacer esta cohesión entre territorio, población, gobierno. Y de esto, mi parte valiosa, o lo que yo considero más valioso, es la oportunidad que yo he tenido de trabajar observando este proceso de elección de autoridades en el pueblo, en la comunidad. Primero, porque la comunidad en algunos casos es muy celosa respecto de su organización interna. Tuve que ir a una primer visita para solicitar autorización al cabildo y decirles, oigan, yo estoy haciendo un trabajo de investigación, estos son los objetivos que tengo, y el cabildo resolvió darme la autorización. Fue algo muy simbólica esa primera visita, porque cuando yo les solicito autorización, ellos deliberan en zapoteco, ¿no? Pensando que, bueno, yo me presenté, conocen a mis padres, a mis abuelos, dicen, bueno, ya el primer punto, sí te reconocemos tu calidad de descendiente del pueblo, como esta parte del Señor de los Anillos, ¿no? Cuando deliberan los Ents, los árboles, y que pasan muchas horas y dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Sí se va a hacer o no se va a hacer? Ah, bueno, ya llegamos a un primer acuerdo, si eres descendiente del pueblo, si eres hijo del pueblo, ahora espéranos, vamos a ver si te damos permiso, ¿no? Viene la segunda parte, hubo un debate en zapoteco, había dos posiciones, una más reservada y otra más abierta, de que pues tenía el derecho o era benéfico para el pueblo, ¿no? Lo que les comentaba al inicio de mi intervención, mi idea es hacer una reivindicación de cómo es que desde abajo se construye democracia, se puede elegir autoridades y existen distintas formas, herramientas, modelos de verlo, que también hago la advertencia, no significa que sean mejores o peores. En muchas ocasiones escucho en estas posiciones decir, bueno, es que tenemos que tender hacia lo indígena, ¿no? Tenemos que tender hacia lo originario. No necesariamente. Yo considero que pues debemos de buscar los puntos de coincidencia. Hay algunos puntos que son muy valiosos, ¿no? Y también es necesario observar cuál es el contexto, lo que comentaba hace un momento el doctor Narváez. No necesariamente tenemos que hacer una imposición respecto de lo que pues siempre hemos venido practicando, imposiciones, ¿no? Antes de que avance con el tema del tiempo, hay otra cuestión que también es importante señalar. Ya en una segunda visita al momento de la asamblea, de la realización de la asamblea, hubo algo que me llamó mucho la atención. Son propuestas, ¿no? Ternas dentro de la asamblea. Para poder formar parte de la asamblea se requiere ser una persona ciudadana con sus derechos al 100%, es decir, participar en los presupuestos participativos de la comunidad, que sería el tequio, que comentaba José Ramón, tener esa actividad o esa ciudadanía ejerciéndola de manera dinámica, porque si no, no tienes derecho pues, a opinar, ¿no? Ya después de esta parte de la asamblea, para poder proponer, se proponen ternas para cada uno de los cargos a elegir, presidente municipal, síndico, regidoras, regidores, y hubo uno que me llamó mucho la atención. Por precedente, en una asamblea comunitaria anterior, ellos habían acordado que no se iba a valer la reelección. Dijeron, bueno, pues es que el acuerdo es que no se vale reelegirse. Pues en la asamblea en la que yo participé, se propuso de regidora a una persona, ¿no? Esta persona dice, bueno, pues yo con mucho gusto, pero es que quedamos en que no se valía la reelección inmediata, ¿no? Y la propia asamblea dijo, bueno, pues eso es un acuerdo que tomamos hace 3 años, las cosas han cambiado y tú has hecho muy buen trabajo como regidora de educación. Entonces, pues si la asamblea está de acuerdo con generar un nuevo criterio de alejarnos de ese precedente, porque el contexto es, no hay nadie mejor que tú para generar ese trabajo,
pues que diga la asamblea, ¿no? Y la asamblea dijo, pues sí, no hay otra persona más idónea, ella se aprueba que se pueda reelegir y se genera esta parte de un nuevo criterio. Es dinámica esta idea de la forma de organización o la norma que tiene la comunidad. Ventajas, se adecúa al contexto, ¿no? Es más ágil, a diferencia de un sistema occidental en el que pues necesitas hacer una reforma legislativa y el proceso legislativo y a lo mejor tendrás que combatir por ahí algo en sede judicial, ¿no? Pues acá no, acá dicen, bueno, el problema es ¿cómo lo resolvemos? Ahorita entre todas y todos llegamos a un acuerdo, si no llegamos al consenso, pues lo que diga la mayoría, ¿no? Entonces eso también me llamó mucho la atención. La votación es de viva voz, es abierta en frente de todas y todos, se rola el micrófono en toda la asamblea y cada uno va diciendo por quién vota. Se elige un propietario y un suplente, se empata el sistema con los tiempos constitucionales que tenemos. O sea, sí se busca que sea durante 3 años. La diferencia acá es, por ejemplo, de que el propietario está durante 1 año y medio y el suplente está durante 1 año y medio, sin necesidad de que le pase algo al propietario, que solicite licencia, que quiere ir por otro cargo, no, eso no sucede. No, se sabe que a la mitad del 1 año y medio, bueno, a la mitad de los 3 años, uno se baja y el suplente entra en el ejercicio. Hay otro punto muy importante a tomar en consideración. Pareciera por acá que, y eso para mí fue contrastante, las personas que ejercen estos cargos lo hacen de manera honorífica. Para nuestra forma de pensar, pues eso podría sonar increíble. Honorífica, es decir, no cobran ni un peso por el trabajo que ellos realizan. Reciben una dieta que es simbólica, pero durante el día, todos los días durante su cargo, ellos realizan sus actividades que tienen que realizar. Si es en el campo, es en el campo, si es en la tienda, es en la tienda, si es en temas de educación, agrarios, carpintería, los oficios o las prácticas que hayan por allá, pues eso es lo que siguen haciendo durante todo el día y a las 6 de la tarde todos los días se reúnen para que ellos puedan deliberar en un cabildo cómo es que está funcionando el municipio, qué peticiones hay, qué necesidades tiene la comunidad, ¿no? Entonces eso también es otro punto que me saltó, que vuelve a los orígenes de la democracia clásica, si nosotros queremos, pero pues que también para ellos pues es democracia clásica, sin meter a los griegos, a los romanos, pues en Oaxaca pues así se organizaban y esa comunidad desde que se asentó lo ve como un… vaya, pues este término de cargo nosotros sí lo tenemos como que bueno, pues es que pues ya llegó la diputada, el diputado, el senador, pase usted, siéntese primero, usted come primero y está el tapete rojo y estas cuestiones. Acá el cargo sí es de cargar, ¿no? O sea, ya me tocó la rifa del tigre y además de que tengo que hacer mis actividades ordinarias, tengo que ponerle el doble de esfuerzo porque tengo que hacer las actividades colectivas, no porque quiera o no quiera, sino por el tema de que pues es lo que me toca como integrante de la comunidad, ¿no? Entonces esa forma de ver, hay un autor, Floriberto Díaz, Comunalidad, ¿no? Porque vamos bajando ahí de temas de democracia, democracia directa, democracia participativa, democracia comunitaria, democracia, y ahora pues dentro de esa democracia comunitaria pues encuentro en mi investigación un tema que es comunalidad, ¿no? Esta idea de nosotros vernos desde lo colectivo y no vernos desde lo individual y de ahí ir construyendo pues lo que también ya por acá se ha comentado, ¿no? Entonces más o menos eso es en lo que voy con el tema de mi investigación. Sin duda tengo algunas conclusiones preliminares y una de ellas que no quiero dejar pasar también está con el tema de el género, ¿no? La cuestión de género aún se ve disminuida en la comunidad. Hubo en esta segunda visita, que fue una asamblea comunitaria, la parte de que se menciona cómo acuden las autoridades electorales
tradicionales o occidentales, que en este caso es el Ople de Oaxaca, que se llama IEPCO, ¿no? El IEPCO, cuando se presenta en la asamblea, lo primero que dice es: miren, nosotros venimos porque pues es nuestra obligación, pero nuestra directiva es la mínima intervención. Nosotros aquí venimos como mirones de palo, y porque al final de cuentas el IEPCO sí le tiene que otorgar su acta de mayoría a las personas que hayan resultado electas en esa asamblea. Y del lado de la asamblea, también las autoridades, la mesa de debates, quien conduce estos trabajos de elección, dice: bueno, pues van a venir las autoridades de la capital, debemos de darles un buen trato y sobre todo debemos de esforzarnos en atender lo que nos han recomendado, que es el tema de generar una paridad de género en la repartición de las candidaturas o de los cargos, ¿no? Entonces, hay este entendimiento tácito que ambos necesitan hasta cierto punto tener cierta cortesía con ambos. A unos no les estorba, ¿no? Dice: bueno, pues mientras no nos estorbe, pues no pasa nada. Si nos estorba, pues ya nos meteremos en un conflicto. Y de parte de la autoridad, pues también al momento lo que yo observé es la parte del respeto, ¿no? De decir: bueno, pues nosotros venimos meramente porque pues se requiere que se levante esta acta de parte de la autoridad y que ustedes continúen con los trámites para poder apersonarse con las distintas entidades de la federación o del estado respecto de estos temas. Entonces, pues más o menos así voy. Les agradezco mucho su atención y que tengan un buen día. Muchas gracias al maestro Adrián Hernández Lucas. Al llevar a cabo su exposición de manera clara, cuál ha sido su experiencia de investigación respecto de la forma en que se eligen las autoridades municipales bajo los usos y las costumbres. Ahora es momento de preguntas y respuestas. Me han hecho llegar una serie de preguntas, las voy a leer de manera conjunta para que nuestros expositores, en el orden que ellos decidan, puedan responderlas si así lo desean. La primera de ellas: ¿cuáles son los desafíos constitucionales para garantizar la igualdad y los derechos de los diversos grupos culturales en México? 2. ¿Qué retos legales plantea la preservación y promoción de las lenguas indígenas en el marco legal mexicano? 3. ¿En qué medida la argumentación intercultural puede abordar las desigualdades y discriminaciones en el acceso y participación electoral de diferentes grupos culturales? 4. ¿Cómo pueden los principios de la argumentación intercultural adaptarse a las especificidades del sistema electoral de un país en particular? Y última, ¿cómo se pueden reconciliar las normas culturales y los principios legales universales en el proceso de argumentación intercultural? Si alguno de nuestros expositores quiere hacerse cargo, tiene el uso de la palabra. Bien, pues ya me aventó José Ramón. Sí. Muy bien, pues me parece que es fundamental que recuperemos esta parte del diálogo intercultural. Yo sé que es un concepto también que es ajeno, pero creo que tenemos que incorporar una gobernanza intercultural que permita un diálogo totalmente horizontal e ir de abajo hacia arriba, en el sentido de que cuando hablamos de gobernanza entendemos que no hay una jerarquía, no hay algo vertical, sino es horizontal, y en este sentido las comunidades y pueblos indígenas han quedado al margen del Estado-Nación, pero también, aunque se les reconoce constitucionalmente, me parece que no han tenido esta participación y por supuesto no han sumado estas necesidades. Por eso yo decía, necesitamos un derecho performativo, es decir, que recupere las realidades de los pueblos y comunidades indígenas, en el sentido de que no es una sola comunidad, no es un solo pueblo, es decir, cada comunidad, cada pueblo indígena es diverso,
tiene sus particularidades. Ahora que el maestro Adrián platicaba el caso específico de Oaxaca, vaya, Oaxaca tiene más de 500 municipios y en este sentido creo que olvidamos esa diversidad. Algo que quisiera rescatar es que la Constitución reconoce esta composición pluricultural, pero limita, al menos en dos sentidos, que me parece que hay que revisar y ver cómo incorporamos estos saberes, cómo incorporamos la participación y hacer sujetos activos a los pueblos y comunidades indígenas. Por ejemplo, en la Constitución nos dice: el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Entonces, desde esta crítica, por supuesto, ya hay una limitante que me parece que hay que mirar. La segunda dice aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. Es decir, nuevamente estamos dejando de fuera a los pueblos indígenas como sujetos y estamos validando desde este derecho monocultural y desde los jueces, desde esta justicia del Estado, para que sea la que valide y determine si es válido o no su derecho. Entonces, me parece que hay que repensar nuevamente. Sé que a José Ramón no le gusta esta parte del constitucionalismo transformador, pero sí creo que finalmente tenemos que retomar estos conceptos para que se puedan transformar, pero desde las comunidades para las comunidades. Eso sería todo. Gracias, maestra. Doctor. Me sigo así en el mismo orden, ¿no? Un poco para responder a estas preguntas y seguir con el diálogo. Hace un par de años hicimos en la UNAM, en el posgrado de la UNAM, un congreso sobre estos temas y lo planteamos así. Se nos ocurrió a los estudiantes y también con las personas que iban a participar: de las patologías al remedio, hacia una filosofía terapéutica deconstructiva. Y tenía síntomas, diagnóstico, remedio y sanación. Entonces, esta idea se la robamos a Marichuy, porque ella decía que México tenía un cáncer, ¿no? Una enfermedad muy tremenda, y que desde los pueblos originarios pues se veía la necesidad de este como exorcismo, ¿no? Para sacar ese cáncer que es la corrupción y la violencia. Entonces, pensar un constitucionalismo, una propuesta que fuera desde esa visión compositiva, o sea, desde esa visión sanadora, ¿no? Entonces, me parece que lo que describió muy bien Adrián, pues es un afán eso, de resolver los problemas a partir de buscar el bienestar colectivo y el bienestar del mayor número de personas posible, ¿no? Entonces, eso supone un cambio de cultura, pero de nuestra parte, ¿no? Allá ya está claro, ¿no? Y entonces cuando empieza a cambiar justo esa cultura, nos volvamos así más compositivos, más sanadores, ¿no? Más terapeutas, quizá podamos lograr integrar todos esos saberes que pues eso por el sesgo hemos desechado, ¿no? Porque no viene de Europa, porque no viene de un señor barbón español, porque no es la teoría tal, no. Cuando aceptemos lo que realmente somos, porque eso somos ellos, ¿no? Entonces quizá podamos ver algún tipo de cambio, ¿no? Entonces, claro, ¿cuáles son los retos del constitucionalismo? Entenderse de otro modo. ¿Cuáles son las reformas legales? Pues son justo reformas que sean horizontales, interculturales y que además sean en términos translegislativos, por decirlo así, ¿no? Porque miren, estamos pensando, por ejemplo, en cuotas o en inclusión, no sé qué, pues ¿qué vamos a llenar el Parlamento? No, o sea, hay que desparlamentarizar eso, o sea, hay que ir para afuera, no hay que ir hacia allá adentro, o sea, el proceso es inverso.
¿cuál es la argumentación? Pues esta argumentación que sea así, que sea armónica, sanadora, ¿no? Terapéutica. Es más, hay que cambiar la gramática. Hay que cambiar la gramática. Muchísimas gracias, doctor. Maestro Adrián Hernández, si nos regala un último comentario. Ok, respecto de las últimas inquietudes que nos compartías de las redes sociales, yo sinceramente no encuentro, bueno, poniéndolo en términos jurídicos, no encuentro litis entre la visión de un pueblo indígena, un pueblo originario, con la visión occidental. ¿A qué voy con esto? Creo que desde las dos posturas apuntamos hacia lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos como sociedad, como colectividad, como individuos? Ya se mencionaba hace un momento, buscamos la paz, buscamos la seguridad, buscamos el respeto, buscamos el desarrollo, algunos en lo individual y otros en lo colectivo, ¿no? A lo mejor ahí podría haber un orden de factores, pero pues vamos hacia lo mismo. En el tema legislativo, legal, a lo mejor donde sí podría encontrar diferencias es cómo nos estamos dirigiendo hacia allá, ¿no? Encuentro la visión colectiva desde los pueblos indígenas, encuentro un respeto al medio ambiente, encuentro un respeto a los valores tradicionales, que independientemente que tengamos derechos humanos reconocidos en la Constitución o que no los tengamos reconocidos, en los pueblos indígenas ese espíritu de dignidad existe y es eficaz, ¿no? También para nosotros, pues yendo un poco al origen del derecho natural, ¿no? Nosotros también tenemos ciertos principios los cuales pues el no dañar a los demás, el buscar el bien colectivo, el crecimiento, la seguridad, la educación, el desarrollo, la buena alimentación, el cuidado del agua, pues hacia allá vamos todos como individuos y como colectivo, ¿no? Entonces a lo mejor en lo que sí hemos fallado o en lo que hemos sido omisos es construir el proyecto que tenemos de nación político y jurídico solamente desde la visión occidental o desde la visión mayoritaria, que si volvemos al análisis de lo original, pues yo hago una autoevaluación, pues ambos de mis padres vienen de allá, ¿no? Mi esposa también es originaria y descendiente de un pueblo originario de Iztapalapa, ¿no? Entonces mi hijo también tiene ese chip, ¿no? o esos genes, y así pues la mayoría de nosotros, si no es que todas y todos, encontraríamos ese vínculo o ese chip que nosotros traemos precargados de la ascendencia que todas y todos tenemos. Entonces creo que pues por ahí va. Y afortunadamente pues estos espacios, ¿no? Y estos estudios y estos análisis estamos poniendo manos a la obra para llegar a esas coincidencias. Gracias. Gracias, maestro. Bien, con ello estamos dando por terminados las actividades de esta mesa de trabajo que se denominó la construcción del Estado pluricultural. Así que agradezco y felicito a los expositores por transmitir sus ideas, sus conocimientos, sus puntos de vista, y también quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que hicieron el favor de acompañarnos. Si me ayudan a despedir a nuestros expositores con un aplauso, por favor. Muchas gracias.